Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. México pasó del 10º al 9º lugar en el ranking de llegadas de turistas internacionales al superar a Rusia en el indicador de la Organización Mundial de Turismo. Esto durante 2015. Nuestro país registró un crecimiento anual del 9.5%, que significan 32.100.000 visitantes internacionales. Este mayor número de turistas también le permitió al país pasar del lugar 22 al 17 en la captación de divisas. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo. María Teresa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Bueno, pues un crecimiento, dicen, desproporcionado de llegada de turistas. ¿Y por qué? Uno diría, bueno, pues seguramente el tema de pues, la depreciación de la moneda influye, temas de inseguridad que no pesan. Uno no puede explicarse toda esta campaña que en el exterior seguramente pues llega sobre cuestiones de inseguridad y sin embargo el crecimiento del turismo en puntos que pudiesen haber sido afectados por esta información no está presente, y también una infraestructura que yo te diría a veces está rebasada, una infraestructura turística a nivel de aeropuertos, porque esta llegada masiva de turistas no sé si estaba planeado o no. El hecho es que pues de repente nos cayeron por distintas razones y ahora hay que atenderlos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues sí, yo creo que son buenas noticias en general para el país. Como siempre, no todo es tan, pues tan rosa como lo puede plantear el promedio. La situación es distinta en distintos lugares del país, pero en general sí, estamos todos pues muy contentos porque vemos en este incremento del número de turistas, en la mejora en cuanto a la derrama de divisas, pues un incentivo y un reconocimiento del trabajo que han hecho en los turisteros del país a lo largo de muchos años, ¿no? Esto no es nuevo, el crecimiento de la industria turística yo creo que se ha continuado un trabajo por largos años, y en años recientes creemos que se ha hecho un muy buen trabajo para estimular la visita de turistas internacionales al país, más allá de las inquietudes que han surgido también en el pasado por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, las cifras en realidad son las mismas. Cada año producimos las cifras de llegadas internacionales y este ranking lo maneja la Organización Mundial de Turismo y ya ve no solamente lo que le pasó a México, sino lo que pasó con el resto de los países y con el resto de los flujos. Y precisamente se acaba de dar la noticia de este movimiento del lugar 10 al lugar 9 en cuanto a número de turistas y del lugar 22 al 17 en términos de divisas. Existen algunos, digamos, cuellos de botella. Ciudad de México sabemos que necesitamos crecer en un aeropuerto para recibir estos crecientes flujos. La Ciudad de México, yo creo que todos cuando vamos por Reforma, el centro histórico, Coyoacán, escuchamos muchos idiomas hablándose en la calle, lo cual es muy buena señal. Destinos como Los Cabos, como Cancún, la Riviera Maya, también han generado muy buenas cifras. También se está dando no solamente cifras de visitantes internacionales y nacionales, sino también inversión. Están planeados 4,000 nuevos cuartos en Los Cabos en los siguientes 18 meses, lo cual implica pues muchas oportunidades también de trabajo para mucha gente. Sin embargo, también si vemos qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la oferta turística en la región del Golfo, lugares como Tabasco, como Campeche, en donde dependen mucho del turismo interno, del turismo también internacional, pero de negocios, quienes vienen a hacer Ciudad del Carmen, etcétera. Entonces van a encontrar con que ahí sí ha caído de manera importante la ocupación, y como sector pues nos toca estar viendo la foto en su conjunto y obviamente congratularnos por las buenas noticias, pero también estar
viendo en el horizonte y viendo cuál es la situación de ciertos destinos en donde el entorno y las condiciones no lo están favoreciendo tanto, ¿no? Subsecretaria, mencionaba usted precisamente el peso relativo que tiene el turismo interno, y hay un énfasis muy especial en esta administración. Sabemos que el turismo globalmente pesa muchísimo en México. Bueno, ya este año se obtuvieron más ingresos por turismo que por exportación de petróleo, igual que en la parte agrícola, etcétera. Pero la generación de empleo y la oferta de servicios, aparentemente también hay una recuperación muy importante del turismo interno. Los mexicanos sí están viajando más al interior del país y no necesariamente a estos centros turísticos tradicionales de playa. Hay otros atractivos. México es muy rico en esta diversidad turística que existe. ¿Qué tanto más se puede empujar esto en los próximos 3 años? Bueno, el turismo doméstico efectivamente es comparativamente en cuanto a volumen de gasto, es muy importante. El 80% del consumo turístico que se hace en el país se hace por parte de los propios mexicanos. El gran énfasis que se hace en el turismo internacional es por su contribución en divisas y su contribución al balance a la balanza de pagos de nuestro país, ¿no? En las cuentas internacionales. Sin embargo, si bien el turismo doméstico ya es importante y ya representa, digamos, el 80% del consumo, vemos que hay todavía una gran oportunidad para que el turista mexicano viaje más. Y vemos que en países como Japón, como Alemania, hay políticas desde todos los sectores para que los nacionales viajen y conozcan a su país, y eso yo creo que tiene una idea central. Ustedes vieron que en el Tianguis Turístico se presentó una campaña que es Viajemos Todos por México, y yo creo que la idea central de esa campaña es pensar en el turismo, sí, como un instrumento para el crecimiento económico, para el desarrollo social, incluso para la recuperación de algunos recursos culturales o naturales, pero además de instrumento, el turismo es un bien en sí. Es decir, el viajar representa mejorar la calidad de vida de las personas. Representa una opción de salir de su entorno natural, de conocer culturas distintas, de conocer maneras de hacer las cosas distintas. Y en el caso del turismo doméstico, representa también el fortalecer la identidad nacional, el reconocernos como mexicanos, los de Yucatán a los de Monterrey. Y en ese sentido es muy propicio el incentivar el viaje por parte de los mexicanos. Ya en términos económicos y en términos específicos, esto tiene pues distintos impactos dependiendo de quién estemos hablando. La idea es que quienes viajan mucho, quienes viajan internacionalmente, quizás tengan más en mente a México dentro de su repertorio de viajes a lo largo del año, y que no solamente viajen a Miami o a Barcelona, sino que conozcan lo que tiene que ofrecer un Guanajuato, un Jalisco, dependiendo en dónde estén ubicados. Al respecto, tanto para el turismo nacional como el extranjero, pero especialmente para el nacional, creo que hay dos temas que son pues, los grandes obstáculos para un mayor turismo. Uno es la seguridad y el otro es la infraestructura. Es decir, tenemos zonas del país donde ya no está fácil viajar como estaba antes, es decir, uno podía pues pasear por Michoacán con toda facilidad y ahora no sé si está uno seguro o no de ir a ese lugar. Ir a Acapulco por la carretera pues puede significar que se quede uno atorado ahí porque cualquiera la cierra en cualquier momento. Tenemos problemas de infraestructura con los vuelos, no solo porque el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, sino porque casi no hay vuelos que no tengan que pasar a fuerza por la Ciudad de México, y eso hace bastante pesado para muchos pues que quieren viajar de León a Mérida, pues tienen que pasar por el Distrito Federal y es una pérdida de tiempo monumental. Entonces, en eso, aunque no es responsabilidad de la Secretaría de Turismo, creo que sí se puede pues ir presionando para ir sacando adelante algunos temas específicos. ¿Cuáles serían para usted los más importantes? Bueno, hay un lema chino que decía, si quieres hacerte rico, construye un camino. Entonces, efectivamente, la conectividad es fundamental para la actividad turística, y se está obviamente trabajando en colaboración desde hace muchos años. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo tiene a Los Ángeles Verdes, que la gente los conoce muy bien, apoyando precisamente en auxiliar al turista cuando se está moviendo entre destinos nacionales. Y en la parte internacional,
justamente se han dado negociaciones entre México y Estados Unidos para mejorar las condiciones de conectividad aérea. Cuando estamos hablando de esas cifras, arriba del 75% del gasto turístico internacional lo hace el turismo aéreo. Entonces, el turismo aéreo es fundamental. Decíamos, tenemos ahí un cuello de botella identificado desde hace tiempo, que es el de la Ciudad de México, pero se están dando a través de este convenio, de este acuerdo entre México y Estados Unidos, se están generando mayor conectividad entre pares de ciudades. Y la idea es precisamente que tengamos no que pasar a través del hub, que es la Ciudad de México, sino que pueda existir conexión directa entre los hubs de Estados Unidos y las distintas regiones del país, y también incentivando la conectividad a través de líneas regionales entre los propios destinos. Una de las áreas particularmente donde están anunciándose nuevos vuelos, es en el sureste de la República. Ahora, cuando se habla de la cantidad de dinero que gasta un turista extranjero en México, durante mucho tiempo, pues la oferta era muy buena en términos de playa. Tenemos un problema ahora con el nuevo modelo del all inclusive, de todo, que llega, se mete al hotel, ya lo tiene todo pagado, pero entonces los proveedores de servicios y dentro de la ciudad pues no tienen al turista que compra. Sin embargo, también hemos visto un aumento en la cantidad de dinero que gasta el turista dentro de México. ¿Cuál es un poco el objetivo? ¿Atraer al turista, meterlo al hotel, sacarlo de ahí? ¿Cómo equilibrar esto? Bueno, yo creo que por una parte, como en todo negocio, el cliente manda. O sea, el cliente decide qué es lo que quiere comprar, y ciertamente el modelo All Inclusive es muy atractivo desde el punto de vista del cliente, porque tiene una idea más o menos clara de cuánto es lo que va a gastar y no tiene que estarse preocupando por si los niños tomaron demasiados refrescos. Entonces, el modelo All Inclusive tiene una buena resonancia con el mercado, pero efectivamente como política turística nos interesa el que se dé juego a todos los actores dentro del destino. Pero una vez que ustedes venden un all inclusive, pues al hotel en estricto sentido le conviene que el turista salga. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que este es un tema de colaboración. ¿Cómo logramos que se tenga un balance adecuado a nivel destino entre el all inclusive, el plan europeo, el tiempo compartido, pero también en cómo generamos lo que le llaman los americanos el destination animation? Esas actividades que cuando el turista puede pagarlas, lo van a inducir a salir de su hotel y a tener algún consumo adicional. Y sea la gastronomía, sea visitar museos, sea conocer la naturaleza extraordinaria, o quizás ir a un parque temático como puede ser una Xcaret. Ahorita está arrancando este espectáculo. Somos el primer espectáculo permanente de Cirque du Soleil en la Riviera Maya. Entonces, este tipo de iniciativas y la colaboración entre los hoteleros y los distintos prestadores de servicios son quienes nos puede ayudar a insertarnos en ese consumo, y además la oferta de compras, ¿no? En donde yo creo que tenemos una gran área en la que podemos trabajar y colaborar de manera más cercana con los proveedores de distinto tipo de mercancías en el país. Subsecretaria, de los 12 tipos diferentes de turismo a nivel internacional, México nada más no tiene dos: el de esquí, de nieve, pues porque no tenemos nieve, y el de apuestas, porque pues están literalmente prohibidas. O sea, no tenemos un lugar como Las Vegas, al menos en esta parte, afortunadamente los dos. Y dentro de los que quedan, bueno, que México se distingue muchísimo durante décadas por el turismo de sol, playa tradicional, nuevos resortes, hay dos que medio se nos han ido rezagando. Hay intentos incipientes, que es el turismo ecológico o de aventura. México tiene una cantidad de recursos naturales que puede ser 4, 5, 6 veces superior a la que tiene, por ejemplo, un país como Costa Rica. Y Costa Rica recibe en ese tipo de turismo 3 veces más. ¿Qué hacer para empujar esos turismos alternativos? Mira, nosotros estamos muy conscientes de que el país, parte de sus riquezas, es una parte muy importante de sus riquezas, es el patrimonio natural. Y lo que nos hemos encontrado es que a veces hay otras inercias en las regiones que le dan más énfasis a otro tipo de turismo.
El trabajo que ha hecho Costa Rica y ciertos destinos no es un trabajo que se incentive de un día para otro, es un trabajo de muchos años, el desarrollar ese tipo de mercado. Justamente estuvimos recientemente con motivo del Tianguis y de la Feria Tabasco, estuvimos platicando con 2 destinos, uno es Colima, bueno, un estado de Colima y el estado de Tabasco, los cuales son muy ricos en su oferta natural, y que sin embargo no la han desarrollado. Como sabemos, en Colima, Manzanillo es el principal puerto del país, entonces la dinámica de exportación quizás ha prevalecido, y en el caso de Tabasco, la industria petrolera también ha sido predominante, y entonces no había gran prioridad en desarrollar la oferta de naturaleza. Este cambio de circunstancias y el interés obviamente de la comunidad local y de sus directivos, de sus autoridades, de su sector privado, está haciendo voltear precisamente este tipo de oportunidades. Y ahí en las 2 áreas vemos, por ejemplo, la oferta de aves. En el mundo, en la industria turística, un segmento y un nicho, más que segmento, más que naturaleza, un nicho muy específico es el de los observadores de aves, que hacen estancias prolongadas, que hacen viajes muy largos, que están dispuestos a pagar con tal de ver esa especie en particular. Y México es muy rico en biodiversidad, y ahí se está trabajando justamente en articular, hacer la curaduría de la oferta y entonces ir a vender a un nicho muy particular como es Bueno, este. pues ahí están las distintas ofertas turísticas del país. María Teresa Solís, subsecretaria de Planeación Turística, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio, por estar con su audiencia. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La presión apremia a los senadores de la República para iniciar los trabajos y realizar un periodo extraordinario de sesiones. El lunes, las comisiones encargadas de realizar los dictámenes de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el uso medicinal de la marihuana y el mando único iniciarán los trabajos para poder avanzar hacia el periodo extraordinario. Bueno, ahí están. Primero estaban atorados en el tema de que, primero, no había dictámenes, y si no hay dictámenes no pueden trabajar las comisiones. Segundo, decían hablar de un periodo extraordinario, antes o después de las elecciones. Los priistas decían no se puede antes de las elecciones porque pues se va a viciar, cada quien no va a querer ceder algo porque eso es pues ayudar a uno o a otro partido. Lo que a mí me parece que realmente no es argumento, porque los temas, si fuese una elección nacional, diputados, senadores o incluso presidente, pues es explicable. Pero cuando se trata de realidades locales, la dinámica de la negociación a nivel nacional, la verdad, no influye. Creo que era más el pretexto para pues, meterse a otro terreno. Lanzarlo o postergarlo después de mayo, primero que era violatorio a la Constitución, porque la Constitución establece la fecha límite del 27 o 28 de mayo, para que las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción queden aprobadas. Esto implicaría pues, meterle velocidad a los dictámenes para sacarlos. Y luego está la vinculación con los temas, de que pues, el acuerdo original era mando único policial o mando mixto, todo el tema de seguridad, sacarlo junto con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que suena lógico porque está vinculado uno con otro. En medio apareció la propuesta del presidente de la República de la regulación del tema de la marihuana, que el PRD la había traído originalmente y pues la toma el presidente de la República. Y ahí queda esto armado. Parecería ser que el nudo central no es tanto si esto es antes o después de la elección, sino hasta dónde el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que funcionar como algo que pueda crear la Fiscalía Independiente y cuáles serían sus alcances y limitaciones para evitar que se convierta en un arma en manos eventualmente de pues algún ente, dicen, autónomo que pudiese comenzar a convertirse ahora sí que en el terror de Robespierre. Sí, ese es el problema de estos cambios muy significativos en la forma de operar del sistema. El sistema político mexicano, un sistema autoritario, corporativo, que se mantenía funcionando gracias a la corrupción. Así estaba hecho, así funcionaba.
funcionó todo el siglo pasado. Creo que es importantísimo que avancemos en que esto desaparezca lo más pronto posible, pero la forma de desaparecer pues no es sencilla. Es decir, si de pronto decimos vamos a aplicar leyes anticorrupción y vamos a empezar a enjuiciar a todos por lo que ocurrió en los últimos años, empezando con Luis Echeverría, que todavía no muere, entonces lo podemos agarrar y que nos explique de dónde sacó el dinero para comprar y luego revender media Cuernavaca, por ejemplo. Pues no se puede, ¿no? Entonces, creo que esto es un proceso que debe funcionar de aquí en adelante para ir haciendo las cosas de manera mucho más eficiente, y ahí es donde la discusión se complica mucho, ¿no? Es decir, por ejemplo, el PRI, que gobernó la mayor parte del siglo pasado, pues evidentemente tiene más cola que le pisen, no es que los otros estén limpios, pero les ha tocado menos, entonces probablemente esto es lo que lleva al PRI a tratar de defenderse más que los demás. Creo que va a ser parte de un proceso, pero sí tenemos que empezar lo más pronto posible, y el primer paso pues, fue el Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema para funcionar plenamente va a tardar prácticamente 10 años, entonces sí urge que vayamos avanzando en ello, y me parece que pues deberíamos ir simplificando algunas cosas. A veces pues algunas de las propuestas se vuelven como todo o nada, y ahí es donde se puede complicar. La política es de negociación y creo que eso es lo que tienen que hacer ahora. Yo sí difiero un poquito en términos de que no tengan implicaciones sobre estas elecciones, especialmente la ley anticorrupción. Yo creo que en términos mediáticos, la oposición, si se llegara a no aprobar en el Senado, sí lo utilizarían como una bandera durísima en contra del PRI y vamos, para el encono que existe hoy en día en la sociedad mexicana respecto precisamente a un tema pues tan sensible como es la corrupción, yo creo que sería hasta en el propio interés del PRI que esto jalara y jalara relativamente rápido, precisamente para que no contaminara el proceso de elecciones. Y en ese contexto, vamos, si ya está la ley, si hay un avance muy importante hasta donde sabemos en términos de los dictámenes, pues la mera verdad no sabemos qué estén negociando ahí en lo oscurito efectivamente para aprobarlo antes del 28 de mayo. Sí hay una presión importantísima desde el punto de vista de la sociedad. Vamos, nunca se habían recolectado esta cantidad de firmas específicas apoyando un dictamen de esta naturaleza, pero pues a final de cuentas queda ese sinsabor de decir, bueno, pónganse de acuerdo, como dice Macario, hasta en la fecha de a partir de ahorita para adelante. Pero es apremiante ya en todos los niveles de cuál es el verdadero lastre que ha hecho que México pierda encanto frente a lo que se logró, por ejemplo, de las reformas estructurales. Y en muy buena parte tiene que ver no la instrumentación de las propias reformas estructurales, esa ahí va, puede dar tumbos y tambos. Va de por medio la corrupción y ese sistema que dicen pueden tener las mejores leyes secundarias, las mejores leyes o reformas estructurales, si no corrigen la corrupción, simplemente no van a dar un paso para adelante. Es que el sistema político mexicano, desgraciadamente el proceso de transición, ya lo han escrito muchos autores, el sistema político mexicano era la corrupción, ese era el sistema. Creo que el grave error que tuvimos, y bueno, era parte también de la propia inercia política en los años 70, o no los 70, mucho más adelante, cuando finalmente se pudo en los 90 empezar a transformar el sistema político, incluso en la alternancia en el 2000, era que lo primero que había que desmontar era más que el sistema electoral, el sistema de corrupción. Lo que, digamos, el grave error de Vicente Fox fue al no desmontar, decían, solo el PRI puede desmontar al PRI, etcétera, pero el haber quitado las bases de un sistema basado en la corrupción, el haber encontrado este sistema nacional anticorrupción, por lo menos a partir del 2000, hubiese cambiado las reglas del juego. Ese nuevo pacto político no se dio y el modelo de corrupción siguió funcionando. Se adaptaron los partidos políticos, se adaptó la sociedad, el propio derroche de recursos, la pérdida de enormes cantidades de dinero ahora en manos de gobernadores y de otra gente que siguió viviendo en esta realidad y se perdió tiempo, se perdió una enorme cantidad de dinero. Y hoy, mientras no tengas los incentivos y los controles para evitar que esto siga sucediendo, no hay nada que hacer. Si tú quieres convertir el Sistema Nacional Anticorrupción en un arma política para perseguir políticos en este momento, pues vamos a declarar otra vez una guerra civil y les aseguro que no habrá forma de pararla y no va a funcionar. Si tú lo que quieres hacer es generar los controles necesarios para que ya no se puedan robar el dinero, para que ya no exista, por lo menos
que no sea tan fácil hacerlo, que ya tengas la manera de amarrarles las manos y de encontrar cada vez más difícil buscar los hoyos por donde realizar este tipo de abusos. Entonces ahí empezaremos a construir una nueva cultura política basada en que son nuevas reglas del juego que se pueden llevar a la práctica. Sí, yo coincido contigo. Esto debió haberse resuelto cuando se hace la transición. En 97 pierde el PRI el control de la Cámara de Diputados. Entonces, a partir de 2000 podía haberse hecho, no se hizo. Al no hacerse, lo que ocurrió es que este sistema de corrupción pues invadió a todos los demás partidos en lo que les faltaba. Y ahora pues tenemos destacados ejemplos de corrupción en el PRI, en el PAN, en el PRD, en todos lados. Entonces, pues es muy difícil resolverlo ahora, a salvo que hagamos algo como lo que está proponiendo el sistema. Por eso para mí es muy importante la idea del sistema anticorrupción. No es una sola cosa, es un sistema entero. Es esta Fiscalía Autónoma que está conectada a la Fiscalía de la Nación, que es también una reforma constitucional que está pendiente de aplicarse. Son tribunales de cuenta pública, es una Auditoría Superior de la Federación que puede revisar todo el dinero que llega a los gobernadores. Y esto, insisto, en el transcurso de unos años va a reducir muchísimo el espacio de corrupción, pero este tiempo lo necesitamos para que los políticos entiendan que su negocio se acabó. Si no les puedes decir a los políticos, a ver, ustedes suicídense, porque yo lo estoy ordenando, pues no. O sea, lo que podemos encontrar es un mecanismo en el cual ellos encuentren un proceso en el que tengamos tiempo suficiente para ajustarnos a esa nueva realidad, y eso es lo que creo que tienen que estar negociando ahorita. Si nos ponemos todos muy necios con una parte de la discusión, pues no vamos a resolver nada. Ahora, los tiempos apremian, efectivamente. Si lo visualizamos desde el punto de vista de una empresa extranjera, pues la mayor parte de ellas se rigen por modelos realmente estrictos en materia de corrupción. Y si tú cometes el acto de corrupción en México, eres igual sujeto a un sistema anticorrupción, a leyes de allá que son realmente estrictas. Y entonces, frente pues, a esta consistente baja inversión extranjera que hemos visto durante los últimos años en nuestro país, o baja respecto a lo que se está viendo en otros países, inclusive con Brasil, en términos de lo que está padeciendo en estos momentos, tiene una inversión extranjera más elevada, y uno se empieza a preguntar si efectivamente eso tiene que ver con esta decisión de las empresas, es decir, bueno, si la única manera de invertir en México es entrándole a esta parte de corrupción, pues no invierto. Y ese apremio es verdaderamente dramático en términos del desarrollo que se requiere para este país hacia adelante. Y está el otro tema rápidamente, que es el de los mandos únicos policiales, que es también pues, vinculado con el tema corrupción. Esta idea de que si tienen que subsistir algunas policías estatales y municipales. Yo creo que el problema ahí tendría que ir girando en un proceso también relativamente lento, pero que tienda a construir una policía nacional. O sea, hay policías estatales que son también pues, verdaderos nidos de bandidos y que esto no te va a resolver el problema. Que tienes que hacer una diferenciación en este momento, lo tienes que hacer, nos queda claro. No creo que haya muchas policías municipales que sean aceptables, pero bueno, podrían subsistir algunas, la mayoría de las estatales sí, pero tienes que ir creando una policía nacional que de alguna manera pues, sea el eje de un nuevo modelo de seguridad. Sí, es igual una herencia del viejo régimen que tenía una forma de controlar al crimen que desaparece, el crimen se desata y es ahora muy difícil volverlos a meter en orden, sobre todo cuando hay muchos políticos involucrados también con eso, especialmente presidentes municipales, hay diputados, lo sabemos, incluso algunos han sido procesados por eso, entonces sí se necesita trabajar en esto también. Ahí está la conexión entre las dos partes, ¿no? Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema de Seguridad. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Pues ya ganó el señor Trump y ahora a ver qué hace México. Esto es Dinero y Poder. Donald Trump avanza hacia la presidencia de los Estados Unidos
ahora que ya es un hecho que será el candidato republicano, se prendieron las alarmas en todo el mundo, todos como locos. Aquí en nuestro país el gobierno federal ya comenzaba a prevenirse sobre la posibilidad de que este hombre, con todo y su peinado así medio raro, llegue a la presidencia. A decir de muchos especialistas y empresarios, sus amenazas económicas contra México serían casi imposibles de cumplir debido al gran intercambio económico que hay entre ambas naciones y a los candados en las legislaciones. Pues yo no estaría tan seguro. Leía un artículo muy bueno que Jaime Zabludovsky publica en el último número de Letras Libres. Jaime fue uno de los artífices del Tratado de Libre Comercio y ayer en radio, platicando con él, decía, el daño ya está hecho. Dice, o sea, ya Trump logró lanzar un mensaje que quizás es lo importante, que eso me parece muy importante, es el primero que dentro del Partido Republicano logra ir en contra de las bases fundamentales del Partido Republicano. Esto que la semana pasada o antepasada, creo que Ernesto nos decía aquí, decía, en el 98 Trump dijo, voy a engañar a los republicanos y voy a ser su candidato. Los logra engañar, no solamente ganando la elección y sacando a Cruz y a todos los demás, sino además convenciéndolos de un discurso antirrepublicano. La idea de libre comercio como una maldición termina convirtiendo el discurso donde el Tratado de Libre Comercio, que fue finalmente siempre cuestionado, es muy raro, ¿no? Lo impulsa un republicano, George Bush, termina instrumentándolo un demócrata anti Tratado de Libre Comercio como Clinton, ¿sí? Los cuestionamientos de Obama, o sea, llega a la presidencia Obama cuestionando el Tratado de Libre Comercio y lo reafirman. Y hoy escuchamos a una Hillary Clinton que dice que el tratado es bueno, que es aceptable, y uno dice, pues, ¿qué dicen los sindicatos americanos al respecto cuando ellos buscan medidas proteccionistas? Pero uno escucha al propio Trump que casi le arrebata a Sanders, que es un demócrata, digamos, consecuente Claramente con el viejo discurso, en ese tipo de opciones económicas que hoy uno diría son imposibles de llevar a la práctica y que en este artículo Jaime Zabludovsky dice claramente, pues suenan imposibles, pero se pueden hacer y causarían un enorme daño a la economía norteamericana. Y yo le decía, es que pueden generar en un momento determinado un modelo de cerrazón económica que le haría daño al mundo, a México, pero a los Estados Unidos lo convertiría, yo creo que en un modelo ni siquiera como el de los Estados Unidos de los 30 o los 40, sino un modelo prácticamente soviético, o sea, en una cerrazón económica tal, en algo que iría en contra de una estructura de mercado, más allá de toda la otra verborrea ligada a cerrar la entrada a musulmanes y a construir muros y cosas que tienen que ver con un modelo populista que pues sí suena peligroso, ¿no? No, sí, se está lanzando inclusive con amenazas, y te compro la idea soviética que dices, que tiene que ver más con la amenaza a empresarios norteamericanas, dicho textualmente, de tener sanciones para las empresas que inviertan en el exterior. Es verdaderamente patético lo que está diciendo este señor y lo que haría durante sus primeros 100 días, que ya empieza a lanzar este tipo de ideas. Evidentemente no ha ganado la presidencia de los Estados Unidos, pero sí ya es prácticamente un hecho que tenga la candidatura republicana. En efecto, los costos estimados para Estados Unidos serían dramáticos de libre comercio. Hay cálculos muy específicos de diversas universidades norteamericanas. Si tú cierras la frontera México-Estados Unidos, paralizas cuando menos al 75% de la actividad industrial de Estados Unidos. Literalmente la paras, porque Estados Unidos pues, no produce todos los insumos, vienen de muchísimas partes del mundo, pero vamos, si nos ponemos a hablar de números específicamente, el segundo comprador más importante de productos norteamericanos es México. El segundo proveedor de insumos que demandan los Estados Unidos y de bienes que demanda Estados Unidos es México. Entonces, sí sería un golpazo, es como darte un tiro en el pie, injustificadamente, nada más por una verborrea política. Efectivamente, hay mucho daño hecho, nada más por las expectativas empresariales de lo que puede venir hacia adelante, en Estados Unidos y en México. El 20 de enero toma posesión el próximo presidente de Estados Unidos, 2 semanas después del Super Bowl.
y ahí se consume la mayor cantidad de guacamole en cualquier momento del mundo, y todo ese guacamole depende de nosotros, así que no está fácil cerrar las fronteras así de un día para otro, como dice, ¿no? O sea, se puede uno pelear con quien quiera, pero no puede echar a perder el Super Bowl. ¿Puede ganar o no Donald Trump? Mucha gente dice, pues no se preocupen porque Clinton va a arrasar en la elección. ¿Quién sabe? Los datos no dicen que va a arrasar, los datos están verdaderamente graves. En este momento, con las encuestas y las apuestas que se hacen en una página que se llama PredictWise, que es de donde saco la información, los demócratas tienen una cantidad de estados más o menos seguros que le dan 221 votos, mientras que los republicanos obtienen 191 votos en sus estados más o menos seguros. Hay que acordarse que en Estados Unidos no se vota directamente por la presidencia, sino a través de los votos electorales de los estados. Entonces todo se decide en un grupito de estados que son 9 nada más. De esos 9 estados, realmente cuando uno se va al detalle, la competencia ocurre prácticamente en 4, en Iowa, en Pensilvania, en Ohio y el otro ya no me acuerdo, Virginia. Estos 4 estados pues no están seguros para la señora Clinton. Mucha gente que hace los cálculos dice, pues con los que trae más Florida, con eso gana. Pero pues yo no sé por qué piensan que Florida lo van a ganar los demócratas. Ahorita está gobernado por republicanos y adicionalmente la brillante idea de Obama de ir a ponerse a platicar con Raúl Castro no creo que sea buena para los votos demócratas en Florida, porque allá la mayor parte de los hispanos son cubanos y no son amigos de los Castro. Entonces la posibilidad de que la señora Clinton pierda existe, no es baja, y si pierde ella, pues entonces entramos a esta dinámica en la que pues, no sabemos bien qué va a pasar. Ahora, ¿no? Hillary Clinton tenía el día de ayer en estas predicciones o en estas encuestas una ventaja del 12%. El señor Jimmy Carter tenía exactamente lo mismo, tenía entre 10 y 12 frente a Ronald Reagan en la elección y la perdió. Y la perdió. El señor... aquí, siendo presidente. Siendo el presidente, eso sí. tenía una ventaja adicional. Pero bueno, el señor Trump tiene demasiados negativos. Eso es lo único que tiene en su contra. Tiene una cantidad enorme de negativos frente a mujeres, tiene una enorme cantidad de negativos frente a hispanos, frente a población afroamericana, población negra. Tiene un discurso que asusta y que además no se cuida de tratar de equilibrarlo. O sea, de repente sale en el discurso donde ya Cruz se retiró y dice una sarta de tonterías en donde sigue insistiendo en que ayer lo entrevistaban y decía, es que le decía al entrevistador Wolf Litz, le decía, es que usted está loco, le dice, abiertamente le decía, ¿cómo se le ocurre decir que el papá de Cruz estuvo involucrado en el asesinato de John Kennedy, de acuerdo a una revista sensacionalista de Cuarta, National Enquirer? Y le dijo, es que él me dijo cosas horribles, me dijo cosas espantosas. Y entonces, pues lo dije, pero bueno, lo dicen en otros lados, pero eso no tiene importancia, es que así él me dijo. O sea, no tiene ninguna prueba y lo suelta y lo reafirma. Y si me dicen cosas así, yo voy a seguirlas diciendo. Es lo primero que me viene a la mente y en función, yo soy un fajador, dijo, o sea, soy un de los que sabe devolver los golpes. Eso ya a nivel de la discusión y a nivel digamos, ya de la confrontación política, lo pone a él en una situación muy, muy endeble. El riesgo es que este viejo modelo populista llevado en un hombre que no tiene ninguna experiencia política y que le puede resultar atractivo, es un peligro real que no se puede desechar. No tengo ninguna duda de que es un peligro. Tiene un plus, déjame decirte. El plus es que va contra Hillary y Hillary no sabe qué tiene que dar como discurso. Ayer sale también un artículo muy interesante en el Washington Post en donde dice, el problema de Hillary es que tiene que defender el establishment. ¿Y cómo defiendes el establishment si todo el mundo está enojado contra el establishment? Y hasta ahorita no ha puesto sobre la mesa pues, una idea clara y de hecho pues, esta visión de que pues, el Tratado de Libre Comercio está medio bien, pero está medio mal, pues no la tiene nada fácil Hillary. Y la verdad es una de las cosas que no quieren. O sea, no es que tú digas... Ella no es una buena candidata, ¿no? Y es la segunda peor candidata en la historia reciente de Estados Unidos, solamente después de Trump.
Es decir, la elección en Estados Unidos va a ser con los dos candidatos menos queridos Los en menos Estados peores. Unidos ¿Te suena? desde hace mucho ¿Te tiempo. suena? Suena. Eso escribe Macario hoy Sí. en el Financiero. Ahora, La caballada está flaca. Así es. Hillary no quería el Tratado de Libre Comercio. Es decir, Ningún demócrata no, lo bueno, quería, Clinton Macario. sí. Clinton No, lo sacó. Lo sacó, pero en la campaña primera de Clinton en 90 iba en contra. A la hora que llegan y ven cómo Pues sí, es. pues y lo que- presidente. pues sí. Eso cambia. La señora Hillary no tiene Vamos. forma de defender la mayor parte de las cosas que dice. No es una candidata atractiva. Lo que pasa es que el otro es indefendible. No sé si es indefendible, pero gana votos. A ver, tenemos que entender que el señor es un excelente vendedor y ha dicho todo lo que ha sido necesario para ganar los votos y lo va a seguir haciendo. ¿Cuánto de eso cree? En mi opinión, no cree nada. Está haciendo lo que dijo Ernesto la semana pasada. El señor dijo, yo voy a acabar con los republicanos Nos y acabó con lo ellos. va a lograr. Ahora, para nosotros lo importante Ya lo es logró. cómo se puede construir algo hacia adelante tratando de defendernos de lo que pueda hacer el presidente Trump, si llega a ocurrir. Y para esto, pues yo creo que hay un montón de aliados, en principio Canadá. Es decir, lo que no podemos hacer es nosotros aquí en México de pronto decir, es que este está loco y es tonto, No. este es tipo Fox, ¿no? Como lo dijo, y ahora ya anda pidiendo perdón, Perdón, lo y que invita a venga, ¿no? visitar. Así también. O sea, eso no se puede Bueno, ya hacer, es ¿no? que están en el mismo Pues- nivel más o pues menos. sí, pero bueno, es otro problema. pues, esos Así ganan las presidencias, Ajá, hay que ya lo pensarlo. vimos. No, está muy complicado y sí, yo creo que puede haber una cantidad enorme de aliados, pero a final de cuentas sí tienes que tener una figura interna en este país para hacer frente a una figura, si es que se llegara a dar el caso de un Trump como presidente de Estados Unidos, pues que no diga sí a todo. Y eso va a ser complicado con miras a nuestra próxima elección hacia el 2018. Porque un binomio de esa naturaleza, híjole, un presidente débil mexicano frente a un presidente increíblemente fuerte, como dice Ezra, que le gusta. Pero podemos tener populistas en todas partes. No, bueno, Vamos a una Sí. pausa. No me llama asustaron. Vamos a una pausa y de regreso platicamos con usted. 12 elecciones para elegir gobernadores, eso sí, muy fuertes aquí en México. Esto es Dinero y Poder. En un mes, exactamente, en un mes, 5 de junio, serán las elecciones para gobernador en 12 entidades. A pesar de que los líderes partidistas han dicho cada uno que ganarán la mayoría de las gubernaturas, lo cierto es que aún no hay nada definido. En algunas entidades, las diversas encuestas publicadas no dan mucha diferencia en las preferencias de los votos entre el primero y el segundo lugar. Y bueno, pues va a estar esto muy peleado. Lo que pues originalmente se decía, la alianza PRI nueva, bueno, el PRI va en distintos, ha conseguido moverse en distintas, ahora sí que en distintos escenarios, ¿no? Distintas pistas con distintas alianzas. El asunto se ve complicado por lo que ya conocemos, ¿no? Una verdadera guerra de lodo, que es lo que funciona en estas elecciones y en todas. Yo creo que de manera muy, muy clara, en este mes que queda antes de la elección, lo que estamos viendo es cómo de alguna manera el revolucionario institucional intenta manejar lo que sería pues, controlar el mínimo daño posible, o sea, hasta dónde aquellas gubernaturas en donde tiene asegurada, dice entre comillas, la victoria, pues sacarlas, que no se contaminen y tratar de dejar en el otro lado aquellas otras que de alguna forma pues sí están metidas dentro de este lodazal en donde el que más consiga aventarle más lodo al otro es finalmente el que va a ganar, ¿no? Sí, ahora el PRI no tiene una ventaja clara, salvo, creo yo, en dos entidades, Hidalgo. que son Hidalgo y Sinaloa, Y es donde Sinaloa. está más o menos Chihuahua. claro. En Chihuahua no es una ventaja tan grande cuando considera uno al candidato independiente, que es el que está haciendo el gran cambio. Habían dicho que iban a negociar todos los de oposición al PRI, que si estaban abajo, pues iban a seleccionar al mejor candidato. Eso lo había dicho incluso el señor Javier Corral de Acción Nacional, que ahora está abajo del Independiente. Entonces vamos a ver si de veras Estás a un mes, acepta. es muy difícil mover eso. No es un movimiento legal, No. es simplemente No. una... Un vamos a llamado ver, a las urnas, exacto, eso sí, es todo no lo sé. que se puede hacer. Parece que el PAN tiene una ventaja clara en Puebla, muy posiblemente en Tamaulipas, pero de ahí no tenemos encuestas del Hay una- estado completo. No, y hay una guerra
guerra bastante sucia ahí con respecto a los candidatos. Y es imposible hacer una encuesta en Tamaulipas en este momento, entonces no sabemos. Pues también en Veracruz. No, en Veracruz sí. no, la situación de Tamaulipas es mucho peor que la de Veracruz, aunque Veracruz va en ese camino. Veracruz, la competencia parecía muy a favor de Acción Nacional y PRD, porque pues juntos sumaban mucho más que el PRI, pero pues lo que se ha ido filtrando sobre la fortuna del señor Yunes, Miguel Ángel, pues le ha ido haciendo perder votación. No sé en qué acabe esto. El candidato de Morena, que todo el mundo festeja mucho, en realidad no es tan importante. Si ustedes revisan la votación que tuvo Morena en Veracruz el año pasado, es más o menos la misma que tienen ahorita. 12, 15% del voto es lo que hay. Morena no está ganando votación en este año contra el año pasado, se mantiene en el 9% promedio. Entonces, para que haya cuidado en esto de andar enterrando al PRD y sacando a Morena como un gran campeón. Ahí, pero nada más, en el caso de Veracruz hay quien habla de una supuesta alianza entre el PRI y Morena, que no sé si sea realmente algo que esté sucediendo, de impulsar a Morena para de esa manera pues pegarle al PRD y con eso evitar un triunfo de Miguel Ángel Yunes. Pues lo que está pegando es el asunto de la riqueza, ¿no? Si el señor Miguel Ángel Yunes de veras tiene en los medios, 400 millones de dólares o no sé cuánto dijeron, pues está bien complicado que se defienda. Cuando ¿no? tienes, Si es cierto, ¿no? cuando tienes por el otro lado la figura de Duarte, que es la que le pega fuertemente al candidato priista, a Héctor Yunes, que lo que trata de hacer es agacharse para que luego no se le andan caiga quejando encima, de ¿no? Trump y Clinton y miren. Miren nada más cómo se dan peor allá en Veracruz. Ahora, ¿qué es lo que sería, efectivamente, ya poniéndolo en números? Ahorita estamos 9-13, 9-3. De las 12 gobernaturas, 9 tiene el PRI, 3 tiene la oposición. ¿Qué sería una victoria para el PRI? 9-3, mantenerlo independientemente. Eso es lo que ofreció Manlio. Manlio, originalmente era un 9-3. Porque Ajá. es que el otro tema, perdón Ernesto, el otro tema es Oaxaca. Por eso, Estaría en ahí es en disputa, ¿no? donde empieza. 8-4 ya sería algo no tan bueno Es que, para a ver, el PRI. otra vez, Y vayamos al 7-5 punto, es. perdón, en esto de Oaxaca. Oaxaca es una zona en donde pues también está la figura de Alejandro Murat, allí en donde ya fueron ratificados. ya se empezó. El tribunal aparece y ratifica la candidatura. Ahí yo creo que la gran apuesta de Murat es el gran triunfo que pueda llegar a tener perdiendo, o sea, ganar perdiendo, del candidato del Partido del Trabajo, ¿no? Que es ahí el periodista que se pasó al Partido del Trabajo, se me va el nombre en este momento, ahorita nos acordamos, Robles, Benjamín Robles, ¿sí? Benjamín Robles, que es quien le puede quitar una buena cantidad de votos a Estefano. Sí, si estuvieran sumados los dos en este momento, Estefani, estarían ganando de calle. Pero y que en ese momento pudiese, por esta fractura, obtener la victoria. Y el caso Zacatecas, en donde pues ahí el PRI estaría en posibilidades también de ganar. Yo creo que aquí un poco lo que estaría definiendo la elección es la capacidad de los aparatos políticos de traer a los votantes. Y ahí es donde el PRI tiene la ventaja, ¿no? Tlaxcala muy peleado. Tlaxcala está peleado entre PAN y PRD, entre no PAN el y PRI. PRD. No, son PRI las no dos tiene. mujeres son las que están compitiendo. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el tercer estado de la oposición? Y Aguascalientes. Y Aguascalientes lo puede ganar el PAN, hasta donde yo he visto las encuestas. Entonces, pues el PRI puede recuperar Oaxaca, recuperar Sinaloa, que en realidad nunca lo perdió porque Maloba fue candidato de PAN-PRD, pero siempre gobernó con el PRI. Entonces recuperarían esos dos y probablemente podrían perder Tlaxcala y Aguascalientes. Tamaulipas. Y está Veracruz en duda, que Veracruz es el importante por el tamaño de votantes para 2018. Así es. Por eso, pero entonces, haciendo la suma de toda esta intención de voto a nivel de cada uno de los estados, nos da, pues la verdad, elecciones muy peleadas en términos de las encuestas en varias entidades. No está lejano también un escenario en donde el PRI inclusive pueda quedar 7-5. 7 ganados, 5 perdidos, lo cual sí ya sería un voto de castigo muy fuerte. Y también contaminado por otras discusiones a nivel nacional, no necesariamente lo que permea, especialmente en un estado como por ejemplo Veracruz. Sí tiene mucho que ver lo que está pasando con Yunes y con todas las campañas de lodo, inclusive del gobernador, etcétera, etcétera, pero lo que pasa y se deriva, por ejemplo, de haber pospuesto, vamos a ver si es cierto o no, la ley anticorrupción, tiene un impacto porque Veracruz pues tiene 10 ciudades muy grandotas, aunque tenga todavía una población rural relativamente elevada, donde se deciden verdaderamente los votos es en las ciudades.
y ahí, pues la verdad, están muy conectados con lo que pasa a nivel nacional. Tienes Quintana Roo por ahí también, que aunque no es en términos poblacionales importante por la cantidad, sí en términos políticos, que un disidente del PRI reciente, Carlos Joaquín, pues pudiese ser una alternativa. En todo caso, quien se estaría también jugando mucho el pellejo de la sucesión presidencial sería Miguel Ángel Osorio Chong en este momento, porque son las elecciones, dicen, por un lado, de gobernación, frente también a la figura de Manlio Fabio Beltrones, que es su primera pues operación política dentro del revolucionario institucional. Y por otro lado, el juego de la alianza PAN-PRD. Si funciona esta alianza PAN-PRD y logran los candidatos aliancistas una, dos o tres, no sé hasta dónde. Complicado. Al día de hoy, según las encuestas, las alianzas están funcionando, traen 7 puntos por encima de las votaciones que obtuvieron PAN y PRD separados en esos mismos estados el año pasado. Y por ejemplo, el caso de Tlaxcala, que si estaban muy peleados uno y otro, si hubiesen conseguido un acuerdo, tendrían. Pero aquí se entiende, ¿no? Que ninguna de las dos quería renunciar. Claro, porque y ahora las dos están, porque las dos pueden ganar. Peleado, así Entonces, pero bueno, pues la idea de que las alianzas funcionen les abre el camino para lo que ya han filtrado, una posible alianza PAN-PRD para la presidencial, y ya Basabe se lo dijo abiertamente a Anaya, con muchísimo gusto vamos con candidato externo. No podemos plantear ni a una figura panista, llámesele incluso a Margarita Zavala como tal, hay que buscar un candidato externo, y entonces aparecen los nombres de quien todo el tiempo les ha dicho yo no voy, que es Juan Ramón de la Fuente, ¿no? No, él siempre iría, él siempre ha querido ir, Bueno, siempre dice lo mismo, pero para que le rueguen. Bueno. No, siempre hubiera querido, no va a ser candidato, no tiene sentido. Se necesita alguien que realmente pueda ganar y que necesita un político hecho como Moreno Valle, por ejemplo, que a pesar de que es del PAN, puede acercarse al PRD con mucha más Pero facilidad. eso va a depender si gana o no. La elección ahorita pero, en Puebla. Pero en este momento Puebla la tiene más o menos tranquila, según parece. Digo, falta, ¿no? Pero en este momento, según las encuestas, parece que va falta el último mes, que es finalmente el decisivo, porque aquí es ahora sí que el momento de la victoria, donde las patadas, los golpes bajos funcionan y te voltean totalmente el panorama. Yo insistiría en el asunto de PRD Morena. Es decir, lo que estamos viendo en esta elección es que Morena se mantiene al mismo nivel del año pasado, 9% del voto, y el PRD detiene su caída, gracias a las alianzas, pero la detiene, y esto permitiría ya una circunstancia distinta rumbo a 2018, tal vez en alianza, tal vez separados. Lo que sí se ve ya más complicado es López Obrador con 9% en 2018, no puede, necesita juntarse con otros. Por cierto, hoy cumple 27 años el PRD. Sí. En una de sus peores crisis. Y ahí está el tema, por supuesto, del PRD buscando una recomposición interna en función de los resultados que les urge para evitar, pues sí, venirse para abajo. Cervera Macabres, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.